Muy bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Es un gusto para mí poder hablar hoy de un tema que realmente siempre nos apasiona, que es hablar de la competitividad de Paraguay, de qué manera nuestro país también se está posicionando a nivel global y cuáles son las acciones que tenemos que tomar para seguir avanzando y seguir brindando oportunidades, no solamente para que Paraguay esté mejor en una lista de competitividad, sino para que esto genere también desarrollo en nuestro país. Para hablar sobre este tema ya está con nosotros el doctor Martín Burd, a quien saludamos, él es presidente de la Fundación Paraguaya y siempre está presente ya hace varios años en estas reuniones globales que se hacen para hablar sobre este tema. ¿Cómo te va, doctor? Muy buenos días. Encantado de saludarles. Efectivamente, Paraguay, al igual que muchos países, tiene que competir para que vengan los inversionistas acá y no se queden todos en Argentina y no se queden todos en Costa Rica y no se queden todos en Uruguay. O sea que nosotros estamos compitiendo por el capital escaso que hay en el mundo. Si va a venir una planta de celulosa que venga a Paraguay, donde tenemos incluso mejor clima que Uruguay, ahora que vamos a tener una gran plantación de eucalipto en la zona de Concepción. Te estoy dando un ejemplo. ¿Cómo nosotros hacemos que la planta de celulosa y papel se haga en Paraguay y no en Argentina o en Uruguay? Ahí tenemos que mostrar guapesa, tenemos que mostrar astucia, pero también tenemos que mostrar competitividad. Es una palabra larga, complicada, pero significa eh, las condiciones que tiene Paraguay para garantizar tranquilidad al inversionista. Funcionan las instituciones, funciona el Banco Central, funciona la propiedad privada, se puede traer y sacar capital cuando se quiere, hay tranquilidad para el inversionista y nosotros estamos haciendo una encuesta ahora con los empresarios grandes, medianos y pequeños en el Paraguay para que nosotros mismos identifiquemos en qué está bien Paraguay y qué necesita mejorarse en Paraguay para recomendar al gobierno estas mejoras. Así mismo es. Y por un lado, los indicadores positivos nos hablan de que Paraguay es un país con una economía macroeconómicamente estable, un crecimiento constante en los últimos 15 años, salvo 2019 por una cuestión climática y el 20 por lo que tiene que ver con la pandemia, que todos los países fueron afectados. Paraguay ha demostrado crecimiento, inflación bastante controlada, una moneda, un tipo de cambio también relativamente estable, con no muchas fluctuaciones como caso Argentina y otros países. Sin embargo, cuando vemos los indicadores de inversión extranjera directa, todavía estamos nosotros muy en el fondo. ¿Qué es lo que nos falta, doctor, mejorar para que todas estas buenas condiciones o estos avances que hemos visto en materia de macroeconomía lo podamos comenzar a traslucir en eso que usted dio como ejemplo, el caso de la planta de celulosa u otras inversiones de gran envergadura que comiencen a llegar más masivamente al Paraguay? Los propios paraguayos, cuando contestamos la encuesta, alertamos sobre la debilidad del Poder Judicial. Es un problema grave porque digamos que viene un extranjero, un inversionista extranjero y se asocia con un empresario paraguayo para hacer una inversión importante. ¿Qué pasa si se divorcian? ¿Tiene el extranjero igual capacidad de ser defendido en los tribunales de Paraguay o hay favoritismo? Claro que hay favoritismo en el Paraguay. Claro que la ley funciona para unos y para otros no tanto. Entonces, la reforma del Poder Judicial es muy importante, ¿verdad? Hay expedientes que no se mueven, hay expedientes que una vez tiene una interpretación de la ley de una manera y el otro día de otra manera. Ese es un problema. Te doy otro problema. Vos sabés que en el Paraguay hay una ley de vuelo forestal que permite que se puedan hacer inversiones, por ejemplo, en plantación de eucalipto en terreno ajeno, donde el propietario pone el terreno, el inversionista pone la plantación, pero la plantación le pertenece al inversionista, ¿verdad? Para todo ese trabajo se necesita que el catastro sea muy ágil, ¿verdad?
para que se puedan hacer los contratos confiables. Y me cuentan los inversionistas en el Paraguay que el catastro es súper lento. Entonces no se pueden hacer las inversiones. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que hayan inversiones, fábricas nuevas en el Paraguay para dar mano de obra a la gente, para que los muchachones de Paraguay no estén vendiendo golosinas en los semáforos. O queremos que esos muchachones, hombres fuertes, trabajen en una fábrica, ganen un salario digno, puedan proyectar a una vivienda digna para sus criaturas. Eso es lo que aspiramos. Pero tenemos un desempleo enorme, tanto abierto como encubierto, el famoso desempleo disfrazado, donde sí, el joven trabaja 10 horas al día, pero vende golosina en el semáforo, ¿verdad? Entonces eso no es un trabajo digno, no tiene IPS, no tiene seguridad social, no tiene jubilación, no tiene nada. Entonces eso es lo que estamos buscando y necesitamos que las instituciones funcionen, ¿verdad? Que se reduzca la pobreza en el Paraguay, que fíjate lo que tenemos en el nivel capital humano, ¿verdad? De cada 10 criaturas que entran a primer grado en el Paraguay, solamente 4 terminan el bachillerato. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó con esos otros 6 chicos y muchachas? ¿Verdad? ¿Qué tipo de formación tienen ellos para que puedan ser contratados por las inversiones? ¿Verdad? Ese es un gran problema, ¿verdad? Porque si una nena no termina la secundaria, difícilmente va a poder trabajar incluso como cajera en un supermercado. Entonces, es fundamental de que todos los paraguayos nos recibamos de bachiller, aunque sea, ¿verdad? No te digo que todos sean universitarios, pero como mínimo, y que la educación paraguaya sea cada vez más técnica, ¿verdad? Porque vamos a ser un país lleno de abogados. Yo no tengo nada en contra de los abogados, pero no podemos tener una facultad de derecho desproporcionada a las necesidades de la economía o desconectada a las necesidades de la economía paraguaya. Y en estos años, usted ha observado, porque todos los años, justo antes de comenzar esta nota, le había preguntado si iba a viajar nuevamente al Foro Económico Mundial, ¿verdad? Donde siempre ha representado a Paraguay en los últimos años. ¿Ha visto que Paraguay ha mejorado en ese ranking o nos hemos estancado? ¿Cuál es la situación que usted ha observado, por lo menos en los últimos 5 años, doctor? Estamos en competitividad y estamos estancados también en educación. Estamos estancados en corrupción. Entonces, en el ranking internacional, Paraguay sale colero en educación. En el ranking internacional, Paraguay sale puntero en corrupción. Y en el ranking de competitividad también salimos colero. Entonces, es un problema moral, pero también es un problema práctico. Es un problema práctico de que no se le puede dar trabajo a la gente, no se le puede conseguir un empleo digno mientras hayan hombres hábiles de 26 años limpiando vidrio en un supermercado. ¿Verdad? Entonces, yo estoy preocupado porque, y otra cosa que están viendo es también la falta de internet que hay en el Paraguay. Vos tenés una inversionista que quiere hacer una inversión en Caraguatá, por nombrarte un pueblo, y no hay fibra óptica. Y entonces dice, pero yo cómo voy a estar haciendo teletrabajo desde Caraguatá, ¿verdad? No hay fibra óptica. Y lo que hemos visto, la catástrofe de la educación paraguaya, tanto en el año pasado como este año, los chicos no están aprendiendo nada porque la escuela se redujo al WhatsApp. ¿Y cómo una criatura va a aprender con el WhatsApp? Ese es un problema. Y entonces, Paraguay tiene baja conectividad. Nosotros tenemos que traer fibra óptica desde Argentina, desde Brasil. Tenemos que solucionar este problema, ¿verdad? ¿Por qué fíjate lo que hay en el Paraguay?
cuando a los políticos les interesa, todo el mundo tiene cédula para que pueda votar, ¿verdad? Resulta de que ahora nos faltaba computadora para votar, o sea que había máquina de votación en todas las escuelas de Paraguay. En esas mismas escuelas donde hubo máquina de votación, no hay computadora para las criaturas. Entonces, ¿por qué esa discriminación? Nosotros tenemos que resolver el problema educativo, porque eso nos afecta a la capacidad de generar empleo productivo y empleo digno. Ese es un problema, y el empleo productivo y el empleo digno en el Paraguay se define como que pueda tener IPS la gente, o su equivalente, ¿verdad? Y bueno, la cobertura es muy mala, es muy baja, y entonces no es por política, es por conveniencia a todos los partidos políticos, ¿verdad? Y evidentemente las empresas exitosas de Paraguay no pueden ser exitosas porque le invaden su campo, porque están rodeados. Vos tenés una colonia menonita en Tacuatí, ¿verdad? Pujante, rodeado de 14 asentamientos pobres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a seguir funcionando así esta precariedad? Te digo, es un problema práctico para el sector privado, para el crecimiento, para el crecimiento de la economía paraguaya. Te comparto los resultados de una encuesta que estamos haciendo en vivo en este momento, doctor, que dice lo siguiente. ¿Cómo ves la evolución de la competitividad en Paraguay en los últimos años? Un 22% de los televidentes que están siguiendo la entrevista nos dicen que ven avances, hay avances. Un 34% nos dice que todo está igual y un 43% de los televidentes tiene la percepción de que hay retrocesos antes que por lo menos estancarse o ir para adelante. Esa es la percepción que hay hoy día incluso de la propia ciudadanía respecto a la cuestión de la competitividad de nuestro país. Incluso es una percepción, a lo mejor ni siquiera es la pura verdad, pero vos te das cuenta, por ejemplo, en el Paraguay nosotros tenemos dos problemas de corrupción: la corrupción real y la percepción de la corrupción. Vos te vas a otros países de África, y no quiero nombrar a ningún país porque no quiero crear problemas, pero hay países más corruptos que Paraguay en África, más corruptos, pero ellos tienen una percepción de que no son tan corruptos. Entonces, porque le quieren invitar a las inversiones extranjeras que vengan. Nosotros mismos denunciamos la corrupción en el Paraguay, y la corrupción lo que es un costo de avanzar, ¿verdad? Para mover tu expediente te piden una coima. Para apurar algo te piden una coima. Entonces, no. Entonces, está la ley que tenés que tener un impacto ambiental, que tenés que tener esto, que tenés que tener otro, y en vez de facilitar, entonces mi sueño es que todo se digitalice, todo sea por computadora, todo que se pueda hacer por celular, de manera a que haya papel cero en los trámites y todo tenga trazabilidad y todo pueda ser como el país de Europa del Este que se llama Estonia, donde drásticamente bajó la corrupción en el Paraguay porque digitalizaron todo, y hasta el último cafecito que toma el presidente de la República se sabe el costo, ¿verdad? Y entonces ya se crea una situación de escarnio si es que abusan del poder. Pero acá es todo opaco, no entra la luz del sol a las instituciones. Hay todavía instituciones que letradamente hacen los trámites con virome, de tal manera que los expedientes, ¿verdad? Yo te voy a contar algo. Cuando yo fui intendente municipal, nosotros definimos la parte de tributación en el municipio como algo que le interesa a los vecinos, no como algo que la gente no quiere pagar. Nosotros decimos, todo el mundo quiere estar al día con su impuesto inmobiliario. Le corresponde a la municipalidad facilitar el pago, y por eso habilitamos un horario de oficina de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿verdad? También descomprimimos la cantidad de funcionarios
le pusimos a la mitad a trabajar de tarde y eso aumentó, duplicamos la recaudación. Entonces, lo que yo digo acá, el problema en el Paraguay no es la presión tributaria, es la calidad del gasto público, ¿verdad? Se despilfarra la plata. Entonces, la gente no quiere pagar el impuesto y es un problema gravísimo porque solamente invertimos 3 y pico de por ciento del PIB en educación cuando deberían invertir 6 o si fuera por mí, pero los muchachos rifan. Claro. Sí. Y ahí te quiero consultar. Cuando te preguntan en el foro económico donde vas a volver a participar, ¿qué acciones tiene que hacer para Paraguay para avanzar, para salir de ese estancamiento que hablábamos al principio de la nota? ¿Cuál sería tu recomendación? O sea, si miramos el norte, ¿por dónde damos el primer paso como para comenzar a avanzar hacia esas reformas tan necesarias? Yo creo de que mucha gente en el Poder Judicial por sí misma no va a querer apurar y transparentar el Poder Judicial, motivo por el cual hay que pasar legislación de transparencia, ¿verdad? Y hay que nombrar a los jueces que cajonean expedientes, hay que visibilizar todo el problema del Poder Judicial. A mí me parece que tiene que haber ley pareja, nadie se queja en el Paraguay. Ley pareja, nadie se queja. Y yo creo que el Poder Judicial es el gran problema de Paraguay. También la deserción escolar, el gran problema ese que digo, las criaturas y los chicos y los muchachos que no terminan la escuela, la falta de internet en el Paraguay, son condiciones. Después cada uno se las arregla. Yo creo en la iniciativa privada, en la iniciativa propia, en la autogestión, salir adelante, pero ponerle fibra óptica a cada escuela. No vayas a gastar la plata en una pasarela de Ñandutí. Por favor, ubicate. ¿Dónde estamos? La gente no puede hacer la tarea, el deber de la criatura porque no tiene saldo en WhatsApp y voy a hacer una pasarela de Ñandutí. Obviamente que se necesitan pasarelas, pero no ahora, donde estamos pasando la peor crisis desde la guerra del Chaco, la revolución del 47. Digo yo, ¿verdad? Digo yo, puedo estar equivocado, pero sinceramente creo educación, internet, transparencia y un poder judicial saneado como base para que pueda venir, para que propios y extraños podamos adherir. Si yo hago un plan de forestación, todo se me va a tratar porque hay predecibilidad. Se sabe lo que se viene y no sorpresas. Totalmente. Por último, doctor, me dijo que va a participar del próximo Foro Económico Mundial, donde usted también tiene una participación interesante porque está dentro del equipo directivo. ¿Cuándo va a ser eso y qué temas se van a abordar este año y qué interesan a nuestro país? Mundial tiene reuniones regionales en América Latina, en África, en India, en el sudeste asiático y en China durante el año para después reunirnos todos en Suiza, en esta localidad que se llama Davos, que está en la montaña. El tema que se va a tocar es básicamente la recuperación post-COVID, ¿verdad? Y el tema todo, ¿verdad? Paraguay, te voy a decir, don Carlos Antonio López trajo la primera revolución industrial, que fue una revolución increíble en Paraguay. Vino la locomotora a vapor, vino todas esas cosas. Después vino ya en la época, es decir, antes de la guerra del Chaco, vino la línea de ensamblaje, ¿verdad? Tercero vino la revolución industrial del Internet. Y ahora tenemos la cuarta revolución industrial, que es un chip subcutáneo, donde puede mejorar tu diabetes o resolver tu problema, y está la inteligencia artificial, ¿verdad? Vos hoy entras en internet para buscar unos modelos de silla para tener en el jardín, e internet te empieza a mandar a vos después noticias de todos los tipos de que tenés. Eso es ¿verdad? Y ese es otro problema de Paraguay, ¿verdad?
nuestra gente no está acostumbrada a administrar robots, ¿verdad? Y si va a venir una maquila, que yo creo en las maquilas, ¿verdad? Y si vamos a traer 100, 200, 300 empresas de maquila donde se van a hacer limpia parabrisa en el Paraguay para exportar a las fábricas de automóvil de Brasil, muchas de esas cosas ya se va a hacer robotizado, pero siempre el robot va a tener que estar programado por una chica o por un muchacho y ellos tienen que saber internet. Entonces necesitamos ponerlo una pila. Pero yo creo que hay este tema del COVID también refleja una gran injusticia, porque ¿qué culpa nosotros tenemos que nacimos en el Paraguay para que no hayan vacunas? ¿Qué culpa nosotros tenemos? Nosotros no inventamos el COVID. No sé, eso es un accidente de la historia, pero nosotros no tenemos vela en este entierro y sin embargo vino y nos fundió, ¿verdad? Y por ser un país pobre, hay una discriminación contra los países pobres y no tenemos vacuna. Entonces es un doble impuesto a la pobreza que paga Paraguay. Bueno, doctor, te agradezco mucho tu tiempo, la verdad, nos hiciste un poco reflexionar sobre todas las cosas, las acciones que tenemos que tomar. Ojalá estos temas podamos seguir debatiendo más, no solamente las cuestiones electorales, que son importantes, sino también las cuestiones trascendentales que hacen falta ponerlo en la mesa de debate en nuestro país para que podamos realmente comenzar a ver los cambios que usted ha señalado y dentro de no esperar tantos años para ver avances en ese ranking tan importante en el que siempre estamos mal posicionados. Así que te agradezco mucho tu tiempo, doctor. Política, sino es para mejorar el sistema educativo. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces, vos mencionabas acá la política, las elecciones, ¿de qué sirve? Entonces resulta de que la mayoría de los candidatos no saben ni cuál es su plan, ¿verdad? Si va a haber una municipalidad, van a traer fábricas para que haya empleo, van a resolver el problema del desagüe. Hay que tener propuestas, ¿verdad? Entonces te agradezco la llamada y cualquier cosa, las órdenes. Y si queremos seguir hablando sobre este tema de económico, a mí me gusta mucho. No solamente la macroeconomía, sino la economía, la microeconomía, como le llaman acá, que afecta a las amas de casa, que en el Paraguay son las grandes tomadoras de decisión y son las amas de casa las que a veces tienen que sacarle a sus criaturas del colegio porque no pueden mantenerle ahí. Ese es el gran desafío que tenemos. Te agradezco, Samuel, y que tengas un excelente día. Igualmente, doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias por participar con nosotros hoy en nuestro monitor económico. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más del programa.